nosotros somos el equipo número 1 conformado por Noel Cirroa, Valentina Galea y mi persona Grecia Rodríguez. Y le vamos a hablar sobre la filosofía antigua china e india. Filosofía antigua india. Doctrina e historia. La filosofía india se basa en las enseñanzas de los Vedas, una abundante y antigua colección de libros sagrados, escritos en prosa y en verso. La literatura védica es sumamente vasta, aun cuando muchos de sus textos se hayan perdido con el paso de los siglos. Los Vedas son considerados literatura revelada, aunque no en el sentido de la revelación de un Dios personal al ser humano. Semiología. Los himnos del RG Veda fueron compuestos probablemente antes de que los arios invadieran la India y reflejan las características de esta civilización. La literatura védica es profundamente religiosa. Sus himnos y narraciones describen la naturaleza de los dioses y las prácticas rituales según las distintas circunstancias de la vida humana. Ética. Los filósofos indios desarrollaron un sistema de razonamiento epistemológico, pramana y lógica, e investigaron temas como la metafísica, la ética, la hermenéutica y la soteriología. Política. La filosofía política india evolucionó en tiempos antiguos y efectuó una distinción clara entre nación y Estado y religión y Estado. Las constituciones de los estados hindúes evolucionaron con el tiempo y se basaron en tratados políticos y jurídicos y en instituciones sociales predominantes. Verdad. El término satya se traduce como verdad, correcto, creencia correcta, satya, karma, acción correcta, etc. Buda llamaba a las 4 nobles verdades, arya satya, verdad de los nobles arios. Filosofía antigua china. Doctrinas. La fuente de las doctrinas chinas se remontan a los comienzos del milenio antes de nuestra era. Ya entre los siglos 8 y 5 habían alcanzado amplia difusión la doctrina sobre las 5 fuerzas ciegas o primeros elementos de la naturaleza. Los pensadores de la antigua China enseñaban que las conexiones de los 5 primeros fundamentos, agua, fuego, metal, madera y tierra, crean toda la diversidad de los fenómenos y cosas. Semiología. La antigua filosofía china sigue desarrollándose en el periodo que abarca los siglos 5 a 3 antes de nuestra era. Precisamente durante ese periodo surgieron las principales escuelas filosóficas. Historia. Una visión panorámica de la filosofía china desde sus comienzos en el siglo VI a.C. hasta el siglo XX, analizando la estrecha relación del pensamiento con las condiciones políticas y sociales de cada época. Esto es Historia de la filosofía china, un cuadro impresionante de las doctrinas del confucianismo, el taoísmo y las escuelas filosóficas budistas. Ética. En el campo de la ética y de la moral se centró la atención en la teoría sobre la esencia del hombre. Las ideas de Confucio llevaron a las concepciones de Mencio sobre la bondad innata de la naturaleza humana y a las de Sun Tzu sobre la maldad innata de la misma. Política y verdad. En el pensamiento político chino clásico encontramos 2 corrientes principales y muy diferentes entre sí, el confucianismo y el legalismo, que en la praxis política luego se unieron en una curiosa convergencia. Confucio se basó en el modelo de la sociedad de su tiempo, de estructura feudal basada en altos principios morales, el entendimiento de lo justo y una escala graduada de afecto y respeto que está formada por las 5 relaciones: afecto entre padre e hijo, respeto entre gobernante y gobernado, amor entre marido y mujer, afecto entre hermano mayor y menor y lealtad entre amigos. Trilogía en China. En primera parte tenemos que el Tao significa literalmente camino o manera, pero en la religión y filosofía china ha adquirido significados más abstractos. El taoísmo netamente filosófico fue originado en el siglo VI a raíz de las enseñanzas del pensador chino al que se le conoce como Lao Tse, quien vivió en el periodo de los 7 reinos combatientes. El budismo es una filosofía práctica, una religión e indiscutiblemente una psicología basada en las enseñanzas de Gautama Buda, que vivió en India probablemente en el siglo III o IV. Cuando se usa en sentido genérico, Buda es aquel que descubre la verdadera naturaleza de la realidad después de años del cultivo del espíritu, estudio de las diferentes prácticas religiosas y meditación. Buda no es ni un dios, ni un mesías, ni un profeta, y el budismo no postula sobre un creador. Buda es un título en los antiguos idiomas pali y sánscrito, cuyo significado
es el que ha despertado. Tercera parte tenemos el confucianismo. Su pensamiento se formó durante un largo periodo que abarca las épocas de primaveras y otoños y reinos combatientes. Cuando China fue reunificada por el primer emperador Qin, ya era una doctrina perfectamente formada y definida con muchos seguidores y un gran corpus textual. Ahora vamos a hablar un poco sobre la trilogía en la India. También existe el budismo, que significa literalmente el iluminado, y es el título que se le da al fundador del budismo. Este fue un príncipe, el cual se llama Siddhartha Gautama, que vivió aproximadamente entre los años 560 y 480 a.C. Tenemos el jainismo, que Mahavira es considerado como el fundador del jainismo. Fue un maestro que, aunque precedido por otros, sistematizó su doctrina y le dio el rumbo que posee actualmente. Los jaínes rechazan la autoridad de los Vedas, pero aceptan la existencia del alma como algo distinto de los otros elementos. Su teoría del conocimiento afirma que no se pueden conocer verdades absolutas, puesto que la verdad depende de las diferentes circunstancias. Hablemos también sobre los libros sagrados en la China. La literatura china tiene una historia que se remonta desde los más antiguos archivos oficiales dinásticos conservados hasta las obras de ficción surgidas durante la dinastía Ming para el entrenamiento de las masas letradas en China. Inventaron tecnología que implica la mecánica hidráulica y las matemáticas aplicadas a la hidrología, la metalúrgica, la astronomía, la agricultura, la ingeniería, la teoría de la música, la artesanía, la náutica y la de guerra. De ahí surgieron 4 grandes inventos, tales como el papel, aunque se registra que el consejero imperial Eunuco Cainlun de la dinastía Han inventó el proceso de fabricación de papel por medio de la pulpa de celulosa y estableció el uso de las nuevas materias primas para la manufactura de este antiguo y objetos envueltos en papel que data del siglo II a.C. Han sido descubiertos en China. El más antiguo ejemplo de fabricación de papel por medio de la pulpa de celulosa ha sido un mapa de Unnatan Siensui. Imprenta. El primer ejemplo de la impresión por sellos de madera de una sola hoja explica en sánscrito y que se imprimió en papel de cáñamo entre 650 y 670. Fue desenterrado en 1974 entre una tumba tan cerca de Xi'an, un sultán Tarani budista coreano. Miniatura descubierta en 1966. Pólvora. La primera evidencia del uso de la pólvora en China proviene del periodo de las 5 dinastías y las 10 reinas. Las primeras recetas registradas y conocidas por la pólvora fueron escritas por Zheng Koliang Dingdu y Guiangdande en el Huizhongyao, un manuscrito militar conspirado en 1044 durante la dinastía Song. Sus fórmulas de pólvoras describen el uso de las bombas incendiarias lanzadas de catapultas arrojadas desde la muralla o bajadas por la pared o brújula. Aunque un antiguo artefacto hecho en natita y proveniente de la época Almeida en México data en 1000 años antes de Cristo. Indica el posible uso de las brújulas con magnetita a tiempo antes de que fuese descubierto en China. Los omelgas no contaban con hierro material que los chinos descubrieron, podrían ser magnetizados con la propia magnetita. China e India en la comunicación social. Hasta el 2004, las actividades de producción y reproducción de radio y televisión, así como la producción cinematográfica de campañas de capitales extranjeros, pertenecían a una categoría de restringidas y podrían haber participado en externas sin necesidad de un socio chino que tuviera un porcentaje mayoritario. A partir del año 2007, en cambio, estas actividades han pasado a estar prohibidas. Con esta medida se limita el número de campañas extranjeras que pueden intervenir en el mercado chino y se preserva un margen de control para el gobierno. La Televisión Central de China es la mayor empresa audiovisual del país y llega a más de 350 millones de hogares en todo y cada una de las relaciones internacionales que establece. Juega un papel de suma importancia y eficaz. China International Television Corporation se trata de la organización de la compañía de medios de comunicación más grande en China. CTBC es la agente internacional de CCTV y es el único organismo autorizado para programar las noticias de países internacionales.
Ejemplo, CityBay y Venevisión Cisneros tienen firmados acuerdos para promover la distribución de contenido en su respectivo mercado.